¿Qué tal? A ver, pensemos en algo que damos por sentado. El mapa del mundo. Esas fronteras, esos países que aprendimos en la escuela. Bueno, y si les dijera que ese mapa se está redibujando ahora mismo, frente a nuestros ojos. Hoy vamos a explorar justo eso, cómo la idea de país está evolucionando. ¡Vamos a darle! Ok, esta es la ruta de nuestro análisis. Primero, lo básico, que es un Estado-nación. Después, las dos grandes fuerzas que están sacudiendo al mundo. Luego, veremos qué surge de ese caos, el Estado-región. Y al final, la gran pregunta, ¿estamos viendo nacer un mapa mundial completamente nuevo? Muy bien, empecemos por el principio. Para entender cómo está cambiando el mundo, primero hay que tener bien claro de qué está hecho. O sea, cuáles son esos ladrillos con los que se construyó el mapa que conocemos, los famosos estados-nación. Y la base de todo esto es el concepto de nación. Ojo, esto no es solo un territorio, es la gente, es la idea de una comunidad, de personas que se sienten unidas por una historia, por un idioma, por una cultura. Es, digamos, el pegamento social. Y aquí está el punto clave. Esa identidad compartida, ese quiénes somos, se conecta directamente con un lugar, con un pedazo de tierra. Una nación no existe en el aire, está anclada a un territorio específico. Es la unión entre la gente y su tierra. Entonces, ¿cómo lo hacemos para pasar de esa idea cultural a la entidad política, al país que vemos en el mapa? Pues es como una receta de 3 pasos. Primero, existe la nación, o sea, el grupo de gente con su cultura. Segundo, este grupo se identifica con un Estado, con una estructura de gobierno y leyes. Y tercero, el territorio de ese Estado es en su mayoría el hogar de ese grupo. Y listo, ahí nace el Estado-nación. Pero claro, este modelo no iba a quedarse estático para siempre. Hacia finales del siglo XX, el mundo empezó a sentir un jalón, como si dos fuerzas gigantescas lo estuvieran estirando en direcciones totalmente opuestas. Y ahí empezó una tensión global muy interesante. Por un lado, ¡boom!, explotó el nacionalismo. Se acabó la Guerra Fría y con ella se vinieron abajo gigantes como la Unión Soviética o Yugoslavia. De pronto un montón de grupos que compartían una cultura dijeron, queremos nuestro propio país, nuestras propias fronteras. Pero, al mismo tiempo, crecía una fuerza que iba en sentido totalmente contrario, la globalización. El dinero empezó a moverse sin pasaporte, las empresas buscaban dónde les convenía más instalarse sin importar el país, y la tecnología, bueno, hizo que el mundo se sintiera más chiquito. Para esta nueva economía global, las fronteras empezaban a estorbar. Y aquí viene lo bueno. Este choque de trenes, esta contradicción entre querer fronteras más fuertes y tener una economía que las ignora, llevó a muchos a pensar algo radical. El modelo del Estado-nación se estaba debilitando, estaba perdiendo poder. Y como suele pasar, de esa tensión surgió algo nuevo, una respuesta a este conflicto. Vamos a analizar lo que muchos llaman el ascenso del Estado-región. A ver, ¿y qué es un Estado-región? Es en pocas palabras un club de países. Pero un club donde el boleto de entrada no es la cultura ni la historia compartida, sino la economía. Son bloques comerciales que se forman para poder competir mejor en este nuevo mundo globalizado. Y esto no es pura teoría, ¿eh? Lo vemos todos los días. Piensen en el TMEC, antes TLCAN, entre México, Estados Unidos y Canadá. O en el Mercosur, allá en Sudamérica. Y por supuesto, el ejemplo más claro y avanzado de todos, la Unión Europea. Todos son ejemplos de este nuevo modelo en acción. Aquí se ve clarita la diferencia. El Estado-nación se basa en territorio y cultura. Sus fronteras son políticas, son líneas en el mapa. En cambio, el Estado-región se basa en la economía, en los mercados. Sus fronteras son acuerdos comerciales, y sus miembros ni siquiera tienen que estar pegaditos geográficamente. Bueno, entonces, ¿qué significa todo esto? Si las fronteras políticas ya no son lo único que define el mapa, ¿cómo se ve el mundo hoy? Pues la respuesta es que se ha vuelto una realidad mucho más compleja. Lo que pasa es que ahora tenemos dos mapas superpuestos. Por un lado, el mapa político de toda la vida, con sus países y fronteras. Y por encima tenemos un nuevo mapa de conexiones económicas, de bloques comerciales. La división del mundo ya no es solo territorial, ahora también es económica. Y es muy importante entender que esto no es algo que ya pasó. No, lo estamos viviendo ahora mismo. Y como es un proceso tan reciente, tan contemporáneo, pues todavía no hay un acuerdo. Los expertos tienen un montón de interpretaciones, y la verdad muchas se contradicen. Nadie tiene la foto completa todavía. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar de verdad. Si las conexiones económicas están moviendo las piezas del tablero, si están creando nuevas lealtades que van más allá de las fronteras, ¿qué significa hoy pertenecer a un país? ¿Nuestra identidad de dónde viene? ¿Sigue atada solo a nuestra nación o ahora también a la región económica en la que nos tocó vivir? Es una pregunta que sin duda va a definir nuestro siglo.